Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. No encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, llévame, con la sangre del Cordero Redentor. Amén. Tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más, llévame al lugar. Cantémoslo una vez más. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar, llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor.
Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio por aquí por el Tabernáculo Ebenecer de aquí de Barquisimeto, Venezuela. Así que reciban el nombre del Señor Jesucristo, cada uno de ustedes, amados hermanos, bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que así ustedes y yo, como instrumento en sus manos, porque Dios está usando al hombre de diferentes maneras, y usted, si está allí, es porque está oyendo esa voz de Dios, y Dios quiere también usarlo, tomarlo para Él poder obrar en usted. Así que en esta hora les invitamos a estar atentos a su voz, porque sabemos que la voz es la que lleva al hombre al entendimiento pleno y absoluto de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio estar aquí nuevamente llevando este servicio ante cada uno de ustedes que están allí de tarde a tarde oyendo la voz de Dios, sabiendo que la voz de Dios sale como vamos a decir, nosotros solamente somos instrumentos, somos como un micrófono que no tiene sonido propio, pero cuando el aparato es encendido, el micrófono empieza a hablar a través de él, sale la voz. Así es Dios con nosotros, nos usa como instrumento y la voz que sale es de la parte del Señor. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos dispuestos y rendidos al Señor para obedecer a su voz y a lo que Él diga que digamos. Pero a veces nosotros como seres humanos a veces queremos decir a veces cosas que quizás no entendemos o a veces nos sale por salir. Le digo esto ¿por qué causa? Quizás la semana pasada dije una palabra que quizás con el tema pasado, que hablando del Señor Jesús, que dije que Él no había creado cuando estuvo aquí en carne como Jesús. Él en el principio creó todas las cosas como espíritu, pero como Jesús, como hombre humano, como un hombre, como ser humano como nosotros, Él no creó. ¿Pero por qué lo dije? Porque para que tenga entendimiento y no haya confusión en nada, ninguna de estas cosas, estas palabras. Él hizo la creación de otras maneras. Él fue un creador porque Él fue Dios en toda su plenitud, en todo el sentido de su palabra, fue Dios hecho carne aquí en la tierra. La deidad, la plenitud de Dios aquí sobre la tierra, y por lo tanto, Él las cosas que hizo, no lo hizo porque no podía hacerlo, porque Él sí lo podía hacer porque era Dios, pero nos dio como una enseñanza allí cuando Él convirtió el agua en vino. Allá tuvo que usar la sustancia de aquí de la tierra, agua, y convertirla en vino. Y los panes, usó panes y peces para multiplicarlo. Y aún así con el ciego también, que usó barro, elementos de la tierra para hacerle los ojos al ciego allí en aquel tiempo cuando él estaba allí en Jerusalén. No habló la palabra, porque él tiene el poder para hablar y traer las cosas a existencia. Pero no lo vimos aquí en la Escritura así de esa manera. Pero indagando más, Dios sabe, con eso todas las cosas. Él dice en la Biblia que allí en Juan 21, 25, que dice hablando del apóstol Juan del Señor Jesús, que el Señor Jesús, que todas las cosas de muchas cosas hizo aquí sobre la tierra cuando Él estuvo aquí en carne, que si se fueran escritos libros de todo lo que hizo, no cabrían aún en el mundo. Me hace la cantidad de obras que hizo el Señor allí, pero no quedaron aquí escritas todavía, sino que las que Él permitió quedaran escritas allí. Por eso dije que Él no había creado nada, pero sí vemos que sí Él era el Dios de la creación, el Dios que había hecho todo los cielos y la tierra, también había hecho también las cosas, porque si hablamos de creación, cuando Él levanta a Lázaro de los muertos, ese cuerpo estaba corrompido completamente, lleno de gusanos. Pero cuando Él habló, Lázaro, ven fuera, fue a hablar la palabra y la corrupción tuvo que irse de allí, de ese cuerpo, y entonces fueron creados tejidos nuevos y toda la piel nueva sobre ese cuerpo que estaba corrompido. Vemos entonces que fue una creación igualmente por la palabra hablada. Pero lo vemos de otro ámbito, así como cuando les dije que para hacer los ojos del ciego tuvo que agarrar barro, y para multiplicar los panes tuvo que agarrar panes de aquí y peces, y para convertir el agua en vino tuvo que tomar agua natural. Entonces
vemos esas dos facetas. Entonces, Él nos dejó eso escrito para que nosotros fuéramos instruidos y aprendiéramos de todas las cosas que Él hizo aquí. Por eso la palabra fue esta, que Él no había creado, pero sí Él es el creador de todas las cosas y no podemos negar todas esas cosas que el Señor hizo. Por eso que hay que corregir cada uno de estos detallitos para que no haya confusión en el pueblo, porque estamos hablando palabra de Dios y entonces vemos y quizás un hermano, pero él era el creador, sí, es una realidad. Él era el creador de todas las cosas porque Él habitaba toda la divinidad corporalmente. Pero como humanos a veces fallamos, a veces erramos, pero dice que la palabra dice que el errar es de humano y el corregir es de sabio. Por eso hay que corregir cada uno de los detallitos que quizás sale una palabra y que no haya para nada confusión entre el pueblo, entonces a hablarla y ponerla clara. Pero sí, Él era el creador de todas las cosas. Así que Dios me le bendiga en esta hora y vamos a hablar entonces un tema que este tema que vamos a tocar en este día de hoy dice de esta manera: Dios dándonos a conocer todas las cosas. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. O sea que son cosas que están ocultas, pero que Dios está dispuesto entonces a revelárnoslas por su Espíritu Santo. Así que quiero que leamos en el libro de 1 Corintios capítulo 2, desde el 9 leemos hasta el 12, versículo 12, esos versículos allí, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazones de hombre, son los que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Hasta allí la lectura. Para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha dado. Por eso nos ha dado ese Espíritu, para conocer todas esas cosas que no conocíamos. Oremos. Dios de la gloria, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, en este día, Señor Jesús, que nos has permitido estar aquí, Señor, delante, Señor, de la audiencia invisible, Señor, que está allí atento a tu voz, Padre eterno. Te rogamos, Señor Jesús, tus bendiciones, Señor, para cada uno de ellos, Señor Jesús. Que sea usted, Señor, abriendo el entendimiento, Señor, de su palabra, Señor Jesús. Dándole que por su Espíritu Santo la revelación, Señor, y la interpretación de ella misma, Señor Jesús. Porque sabemos que ningún hombre puede interpretar su palabra, Señor, sino usted mismo, Señor, a través de su Espíritu, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, que les dé, Señor, las peticiones de sus corazones, Señor, conforme a su voluntad, Padre eterno. Te agradezco, Señor, en esta hora, Señor Jesús, por todas las cosas que nos ha dado, Señor, cada uno de tus beneficios, Señor Jesús, sabiendo que tus misericordias son renovadas cada mañana, Padre Santo, y por la tarde tu fidelidad para con nosotros, Señor. Por eso estamos agradecidos, Señor, de ti por cada una de las cosas, Señor, que nos has dado, nos estás dando y nos darás, Padre eterno. Bendice, Señor, cada vida, Señor Jesús, que está al alcance de nuestra voz, Señor, en esta hora. Que sea usted, Señor Jesús, dándole, Señor Jesús, si necesita, Señor, sanidad, Señor, para su cuerpo, Señor, para su humanidad, Señor. Te rogamos, Señor, que extiendas tu mano, Señor, en esta hora, Señor, y seas tú dándole sanidad divina en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Bendice, Señor, a cada vida, Señor Jesús, que también necesita provisión, Señor. Tú eres el Dios de toda provisión, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que sea usted con ella en esta mañana, Señor, en esta tarde, Señor, dándole cada una de las cosas que han de necesitar para su sustento. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, entonces, tocando este tema entonces que ya nuestros hermanos han ya abierto ya anteriormente, que es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y como dice el apóstol Pablo aquí, antes como está escrito, cosas que ojo no vio ni oreja oyó,
ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que, ¿cuáles son aquellas cosas que tiene Dios preparado para aquellos que le aman? Sino sus hijos. Sus hijos tienen ahí hambrientos, sedientos para agarrar aquello que Dios quiere darnos a conocer todos esos pormenores, todos esos secretos que Dios tiene allí escondidos, que solamente estaban en su mente, pero ahora está dando a revelar a sus pequeños, a sus hijos aquí sobre la tierra, porque como hijos aquí tenemos entonces que obtener la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y si Él tiene un secreto para nosotros, entonces tiene que revelarnos, tiene que darnos a conocer. Por eso es este tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Él no nos va a dejar en confusión. Por lo menos Él tiene que aclararnos todos los detallitos con respecto a su palabra, con respecto a lo que Él es y conocerlo en toda su plenitud. Así como dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Ese es el mandato del Señor. Darnos las cosas secretas a conocer para cumplir su palabra. Así que si Dios entonces está dándonos a conocer como hijo, porque tenemos que volver a la fe apostólica, a la fe de nuestros padres, que es lo que Dios nos está llevando a leer al principio. Volver a la fe apostólica para así cumplir su palabra y hacer todas las cosas que ellos también hicieron. Tenemos que entrar por esa línea. Por eso es que dice Deuteronomio 9, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que si esos misterios, esos secretos están allí ocultos, Dios está dándolo entonces a revelar a sus hijos. Así que Dios entonces está comprometido con nosotros como hijos suyos que somos, de revelarnos todos sus misterios que estaban en su mente. Estaban allí ocultos, pero Él tiene entonces, como nosotros como hijos, Él nos lo está dando a dar poco a poco, así como dice la Biblia, que la luz de la aurora, que va de luz en aumento, de luz en luz. Ahora entonces, como somos hijos de Dios y coherederos con Cristo, Él tiene entonces, está comprometido en esa parte de dárnoslo a conocer. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es Romanos 8:17, el cual Él dice esa palabra. Así que, como heredero, entonces, tenemos una gran bendición, una gran bienaventuranza de parte de Dios para nosotros. Si vemos en lo natural un padre de familia le confía a sus hijos los secretos que él tiene en todo, pero siempre y cuando aquel hijo sea responsable, haya llegado a una madurez, porque si el niño es niño, él no va, el padre no le va a confiar un secreto de su casa, de su negocio, o darle algo para que lo vaya a dañar más adelante. No, tiene que llegar a una madurez, tiene que llegar a una responsabilidad a aquel joven, para que Dios le entregue entonces su secreto, le entregue todo lo que tiene allí en su humanidad, oculto allí, sus negocios. Si podemos ver allí en el libro de Gálatas, podemos ver esta parte allí, en lo natural. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 4, el versículo 1 y 2, dice: también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que el padre de familia tiene a su hijo, él es heredero, pero tampoco no le puede hacer herencia, entregársela en sus manos, porque es un niño. Así entonces que tiene que estar bajo una tutoría, o sea, un maestro para que lo vaya enseñando. Era lo que hacían en la antigüedad las personas. Tenían a su hijo que era heredero, había nacido en la familia, en el hogar, llevando la sangre del padre, llevando el apellido del padre, pero aquel padre tenía que enseñar entonces a aquel hijo para que fuera un hombre recto y derecho y con responsabilidades, porque el padre iba a tener que entregarle más adelante
una responsabilidad, que era darle a conocer todos sus negocios, todos sus secretos que él tenía en su hogar, en su negocio y lo que él llevaba. Por eso este padre llevaba entonces a aquel niño, le colocaba un maestro, un tutor que lo dirigiera, lo corrigiera y lo enseñara rectamente. Y aquel niño iba siendo enseñado hasta que llegaba a una madurez. Y ya siendo, ponemos ya mayor de edad, ya el tutor entonces le decía al padre, tu hijo está listo, ya puedes darle entonces la responsabilidad que tú tienes para él. Puedes darle entonces los negocios para que los dirija, para que él trabaje en ello y ya tú lo puedes probar. Y aquel padre entonces quizá lo tomaba y veía las actitudes, el aprendizaje que aquel niño había obtenido y veía que sí había madurado. Ahora que el padre llevaba a aquel niño a la plaza delante de la multitud de personas allí para que la gente viera que él iba a entregarle entonces la responsabilidad a su hijo, que lo que él tenía iba a ser entonces dirigido y guiado y manejado por aquel hijo que era el heredero de aquel padre, aquel padre de familia. Por eso entonces cuando hacía el programa, el hombre entonces llevaba al hijo allí y lo presentaba a la gente. Lo que él hacía era válido porque el padre le estaba dando el voto de confianza, le estaba dando todas sus herramientas que él tenía, todos los secretos que él tenía, se los estaba dando a aquel hijo por ser heredero. Así entonces, dándole el padre a conocer esas cosas que el hijo no conocía, pero ahora el padre se lo estaba entregando en sus manos porque ya estaba listo y preparado para recibirlo. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Él no nos va a entregar un poder en nuestras manos porque si no sabemos manejarlo, vamos a hacer más mal que bien. ¿Por qué causa digo esto? Porque el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios tiene tanto poder que usted puede hablar una cosa negativa y esa cosa negativa va a venir a existencia. Vemos que cada una de las cosas que la Escritura nos deja allí escrito es para nuestra instrucción y admonición. Dios entonces en su gracia, en su misericordia, el Señor Jesús también pasó por este mismo proceso. Dios hecho carne aquí sobre la tierra, Dios caminando aquí en pieles humanas, vino como hijo aquí y habitó el Espíritu Santo, toda la deidad habitó corporalmente en Jesús. Y estando aquí sobre la tierra, dice la Biblia, cuando Él fue bautizado, el Señor Jesús, salió del Jordán. Cuando salió del agua, dice que Juan, dando testimonio, vio los cielos abiertos y vio que descendió el Espíritu Santo en forma como paloma y reposó sobre él. Pero allí cuando reposó el Espíritu Santo sobre Jesús, dice que vino una voz y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Entonces allí estaba entonces Dios expresando, este es mi Hijo. Así que tomo contentamiento de mi Hijo, dando aprobación de aquel Hijo que estaba allí sobre la tierra, que iba a ser la voluntad, que estaba llamando a ser la voluntad de Dios aquí sobre la tierra. Y dice la Biblia que lo llevó en espíritu, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, a ayunar por 40 días y 40 noches. Y allí fue tentado por el diablo. Podemos ver que Dios entonces lo llevó a las pruebas ahora, lo llevó a ser corregido y ver cómo él tenía, cómo agarraba las herramientas, cómo agarraba y usar el poder que Dios le iba a entregar. Y allí fue probado por el diablo, tentado. Así como usted y yo, como hijos, si nos llegamos a Dios, Dios entonces tiene que probarnos, tiene que corregirnos, tiene que instruirnos, porque alguien se llega como a Dios como hijo, tiene que ser disciplinado. Eso es lo que dice la Biblia. Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Y si es hijo, entonces tiene que aguantar la corrección, tiene que aguantar la disciplina. Por eso Dios entonces probó al Señor Jesús, lo llevó al desierto allí y allí entonces fue tentado por el diablo y pasó entonces la prueba allí. Y empezó a hacer entonces la obra para la cual él había venido, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a abrir la cárcel de los presos, a limpiar leprosos y todas estas cosas.
abrir ojos a los ciegos y a pregonar el año agradable del Señor. Entonces vemos que Dios entonces lo fue probando y procesando al Señor Jesús. Era Dios, pero como hijo estaba pasando por una prueba, dándonos a nosotros un ejemplo, dándonos a nosotros esa enseñanza que como hijos tenemos que ser corregidos y disciplinados y aprender las cosas que no sabemos, pero Él nos las quiere mostrar a través de su Escritura por el Espíritu Santo. Entonces allí vemos entonces que el Señor cuando va y ve en proceso al Señor Jesús llevándolo paso a paso, entonces ve que está ya maduro, está ya con esa seguridad que no hace nada sin que el Padre le muestre las cosas. Entonces toma entonces el Señor Jesús a 3 testigos de aquí de la tierra, el cual fue Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 testigos aquí sobre la tierra, 3 de los discípulos, los toma y los lleva a un lugar separado, por allá lejano, a un lugar alto, dice a un monte alto, y allí delante de ellos se transfigura, delante de ellos. Dice la Biblia que allí su rostro fue como el sol y sus ropas emblanquecieron como la luz. Allí vieron entonces esas cosas que ellos no conocían. Pedro, Jacobo y Juan no conocían esas cosas que Dios le estaba mostrando allí. Por eso le estaba dando a dar esos destellos de luz, esos cositas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que veamos que Dios entonces quiere darnos su revelación de su palabra, sus cosas secretas que tiene allí escondidas en su mente, pero las va dando a conocer poco a poco. Si vamos entonces allí al libro para que ustedes, Mateo, capítulo 17, veamos y leamos un momento allí y veamos lo que él hizo allí con Jacobo y Juan y Pedro. Mateo capítulo 17, y para que usted me siga, porque es muy importante que usted también siga la lectura, porque así usted sabrá que no estamos diciendo una cosa errada, porque eso es importante. A veces uno como ser humano, como le dijimos al principio, puede fallar y hacer una expresión que no está acorde, pero el corregir es de sabio. Hay que decir las cosas correctas para que esas cosas correctas lleguen a existencia. Así que tenemos que hacer las cosas como tiene que ser. Entonces vamos a Mateo capítulo 17 y dice así entonces, después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. En otra versión dice, en el cual me complazco en morar. Y ahora viene la palabra más correcta, la palabra que tenían que entonces oír ellos. En el cual me complazco en morar, a él oíd. Ahora, allí estaba entonces, ¿qué haciendo el Señor, el Espíritu Santo? Confirmando que el Señor Jesús era el que tenía el poder del cielo y de la tierra. A él oí, dijo el Espíritu Santo, el Padre Celestial, a los discípulos. ¿Qué tienen que ahora seguir ellos? Lo que el Señor Jesús dijera, eso iba a acontecer. Eso era la cosa correcta. Allí estaba entonces el Padre Celestial, el Espíritu Santo, dándole a conocer a Juan, a Pedro y a Jacobo las cosas que ellos no conocían, dándole esos secretos, esos misterios que estaban ocultos por siglos y edades. Allí estaban dando ellos a conocer el Señor a cada uno de ellos. Por eso ese alegrón de ellos, quedémonos aquí, hagamos 3 pabellones, le dijo Pedro, 3 iglesias, 3 enramadas,
uno para ti, uno para Jacobo, otro para Moisés y otro para Elías. Entonces, Dios en su gracia, Jesús trajo 3 testigos de la tierra y Dios del cielo trajo entonces 2 testigos del cielo, el cual fue Moisés y Elías, 2 profetas que habían muerto, o sea, no habían muerto, sino que Moisés murió y lo resucitó y lo llevó vivo al cielo, y está vivo hasta el día de hoy. Igualmente Elías, el profeta, fue llevado raptado en un carro de fuego, y lo tiene vivo delante de la presencia de Dios, porque ellos tienen que venir nuevamente aquí a la tierra a morir, porque ellos no vieron muerte así natural como cada uno de nosotros. Ahora, ellos trajeron esos testigos de allá, porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Así que habían testigos del cielo y testigos de aquí, de la tierra, para que conociera Jacobo, Pedro y Juan que Dios le estaba dando a conocer esas cosas ocultas, esas cosas que ellos no conocían. Y quizás en la mente humana no podía caber esas preguntas que se harían, que ¿cómo es posible que hace más de miles de años que habían partido estos profetas, Moisés y Elías, y ahora están aquí vivos delante de nosotros, viéndolo con sus propios ojos? Eran cosas sobrenaturales que ellos no conocían, pero Dios se lo estaba dando a conocer. Esos son los misterios de Dios, esos son los secretos de Dios que están allí para usted y para mí, para que Él nos dándolo, esos detallitos, esas partes tan importantes para que entendamos y podamos ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que Dios, como Jesús, pasó entonces esa misma prueba, que como hijo tuvo que ser corregido aquí, disciplinado, y él por la obediencia dice que aprendió, y allí entonces, como aprendió, Dios entonces lo exaltó a lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces vemos que la gracia de Dios con nuestro Señor y para con nosotros, dándonos entonces testimonio que si Él pasó por esas pruebas, entonces ¿qué de nosotros? Que nosotros como hijos aquí en la tierra tenemos que ser también entonces instruidos y disciplinados, y para que Él nos pueda dar a entregar ese poder que Él tiene para cada uno de nosotros, y todos esos secretos, todos esos misterios que están allí ocultos y van a ser para nosotros como hijos. Acuérdense lo que dice el Deuteronomio: las cosas secretas de Jehová son de Jehová, más las reveladas son para nosotros. Son las cosas que estaban allí escondidas, que Él nos está dando para nosotros y para nuestros hijos. Que nosotros como hijos tenemos entonces que tomar también las herramientas que tomaron nuestros padres, que hagamos como ellos hicieron y obedecieron. Así que el apóstol Pablo, cuando dijo entonces estas cosas, antes como está escrito, estas cosas que ojo no vio ni oreja oyó, que ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Vemos entonces que el apóstol Pablo, después de haber tenido ese encuentro con el Señor allá en el camino a Damasco, vamos a decirlo así, porque él no era Pablo todavía. Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Él no conocía estos misterios, él no conocía las cosas secretas del Señor. Él tenía una religión, podemos decirlo así, porque él era fariseo de fariseo, porque era hijo de fariseo, y él iba a ser quizás el próximo sumo pontífice, porque la sabiduría que tenía el apóstol Pablo era demasiada, era mucha la sabiduría que tenía, porque inclusive con esa sabiduría él perseguía a los creyentes, creyendo que estaba haciéndole un servicio a Dios, perseguía a los creyentes, y él decía que los creyentes, los que confesaban al Señor, él decía que eran herejes, eran brujos, eran del demonio. Entonces, lo que hacía era perseguirlo, y no conocía él las cosas secretas todavía, no conocía estos misterios que Dios más adelante se los revelaría a través de la presentación de Dios a él, la revelación de Dios a su vida. Por eso
Dios entonces permitió entonces que, como Pablo estaba allí persiguiendo a los creyentes, haciendo las cosas incorrectas, Dios entonces tuvo que ponérsele en medio del camino para allí mostrarle las cosas que él tenía para él. Y le dijo cuánto tenía que padecer por su nombre. Por eso si vamos allí al libro de Hechos, capítulo 9, el 1, podemos leerlo y podemos ver lo que aconteció allí cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. Y cómo vino entonces a saber esas cosas secretas, cómo vino a conocer las cosas que él no conocía, que pensaba que las conocía en su estudio, en su mucha intelectualidad, pero estaba errado. Así, amado hermano y amigo que me escucha, es el cuidado que tenemos que tener nosotros como humanos que somos, para ver y verificar correctamente cada una de las escrituras y poner cada una en su posición para que no fallemos. Así que dice el capítulo 9 del libro de Hechos, del versículo 1, leemos allí, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el príncipe de los sacerdotes y demandando de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujeres de esta secta, lo trajese preso a Jerusalén. ¿Ves cómo le decía? Esta secta, los que confesaban al Señor Jesús. Y yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender todos los que invocaren tu nombre. Y él le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Allí estaba entonces Saulo de Tarso, entonces ahora en las manos del Todopoderoso, que estaba entonces ahora preparado para recibir las cosas que él no conocía. Estaba errado en su principio, en su enseñanza, en su ser, en su creencia que había obtenido por sabiduría humana, pero ahora estaba ante el Padre Celestial, creador de todas las cosas que Saulo no sabía, pero ahora siendo dirigido por el Señor Jesús, porque quedó ciego cuando le llegó el resplandor de aquella gran luz,
porque Dios habita en luz inaccesible. Imagínense que le quemó los ojos, porque dice que la Biblia que cuando llegó Saulo allí, podemos leerlo más adelante, cuando llegó Saulo ciego, quedó ciego, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, bueno, entra a la ciudad y eso te dirá qué vas a hacer. Ahora, Saulo estaba ya aplacadito. Antes estaba respirando rabia por los creyentes, por los que confesaban al Señor Jesús. Querían matarlos fuera como fuera y meterlos presos en la cárcel y hacer lo que blasfemara. Pero aquí ya entonces, quietecito allí, humillado ante la presencia del Señor, ciego, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque ya había reconocido que el que estaba hablando era nada más y nada menos que era Jesús. Pero él no lo veía. ¿Por qué? Porque estaba Jesús ya en su natural, como había descendido. Pues el Señor Jesús dijo, salí del Padre y vuelvo al Padre. Vino aquí, murió, resucitó y se fue al cielo de nuevo y volvió entonces a esa columna de luz, el cual se le apareció a Saulo de Tarso. Entonces, vemos entonces que dice en el versículo 17, y Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Allí fue entonces Pablo de una vez, bajó a las aguas de una vez. Allí lo bautizó Ananías y allí entonces empezó una caminata como hijo Saulo de Tarso ahora. No era ya la Saulo de Tarso, ya era el apóstol Pablo, porque hasta el nombre del Señor lo cambia a la persona cuando llega a los pies del Señor. Si a usted le decían borracho, sinvergüenza, ladrón, adúltero, cuando llega a los pies del Señor ya ahora es un cristiano, ahora es un creyente de la palabra. Tiene que haber un cambio entonces en usted, en lo normal y en la naturaleza divina que Dios quiere entonces morar en el hombre, mostrándole estas cosas que no conocíamos antes, pero ahora nos está dando Dios a conocer. Por eso Dios allí entonces toma a Saulo y lo convierte entonces ahora en el apóstol Pablo, para que él lleve entonces el evangelio en el poder de la palabra de Dios a los gentiles, el cual somos nosotros. Vemos aquí entonces que, porque al apóstol Pablo, después entonces de haber tenido ese encuentro con el Señor, no se fue entonces a la parte de donde estaban sus maestros, donde estaba quizá a Gamaliel, que fue el maestro que lo enseñó la teología que sabía Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Él tuvo el encuentro con el Señor y de una vez dijo, no, yo me voy a buscar, voy a indagar, a ver qué es esto que me apareció, esta luz, voy a averiguar exactamente, aunque oí la voz que yo soy Jesús, me dijo él, pero yo voy a indagar qué fue esto. Y él no cogió para allá, para el seminario donde estudió él, no escogió para la escuela teológica donde lo enseñaron, donde su maestro que fue Gamaliel, no, él no cogió para allá, porque él sabía que había algo sobrenatural, esa cosa que él no conocía, que no se lo podía enseñar allí en su escuela, no se lo puede enseñar desde la niñez que estaba estudiando la ley, no había aprendido eso, que esa luz lo había cegado y había tenido ese encuentro personal con ese creador y ahora le está mostrando algo diferente, algo sobrenatural. Por eso él se fue entonces a buscar a las cosas secretas que él no conocía, buscar esas cosas más allá, a profundizar más en las cosas del Señor. Y entonces no fue ni a los discípulos, porque si fuera yo los discípulos también, a buscar allí, a averiguar, pero él dijo, no, yo no voy ni a los discípulos de Jerusalén, ni voy a los maestros que me enseñaron. Y fue entonces, se fue a Arabia, dice la Biblia, Arabia, y allí estuvo por 3 años, indagando todo el misterio que le había aparecido allá en el camino de Damasco. Por eso él dijo claramente que no confirió
con carne ni sangre. Eso está en Gálatas capítulo 1, del 15 al 18. Que no confirió con carne ni sangre. En otras palabras, que Él no iba a tener nada que ver con sabiduría humana, que Él no iba a tener nada con escuelas teológicas, que Él no iba a tener nada con escuelas bíblicas y todas estas cosas, no. Él iba entonces a hablar directamente con el Creador, directamente con el Espíritu Santo, el cual era que lo había entonces guiado por ahí por ese camino que cuando tuvo el encuentro en la vía a Damasco. Por eso, si abrimos allí en el capítulo segunda de Corintios capítulo 12, vemos que el apóstol Pablo fue muy veraz allí en las cosas, porque él dijo, no, yo no voy a conferir con carne y sangre, con hombres, con nada de eso. Yo voy a buscar la dirección de nuestro Padre Celestial y yo voy entonces a hablar y buscar esas cosas secretas que yo no conozco. Y allí entonces fue donde él pudo expresar estas palabras que él no conocía, pero Dios estaba dispuesto a enseñárselas. Y dice allí en 2 de Corintios capítulo 12 al 21, hablando del apóstol Pablo, hablando de dos personajes, dos hombres, hablando el señor Pablo de tanto el hombre natural, que es hombre carnal aquí, esta carne, como el hombre espiritual, el hombre interior, que se va renovando de día en día. Entonces, está hablando de estos dos personajes, el hombre natural y el hombre espiritual. Dice así, cierto no me conviene gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínense. Conozco a tal hombre, le dice, con esa plena seguridad que Dios le estaba dando a conocer entonces esas cosas secretas, esos misterios que estaban ocultos allí por siglos y edades, pero que él no conocía. Pero fue arrebatado, dice él, se entró en ese ambiente, podemos decirlo así, en esas cosas sobrenaturales que Dios lo arrebató, que él no sabe si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, que Dios lo llevó allí al tercer cielo. Y allí, entonces, estando en el tercer cielo, dice, yo no sé si fue en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, dice él. Y el versículo 3 dice, y conozco a tal hombre, o sea, con tal seguridad, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó, vea usted, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿Ve? Son las cosas tremendas que Dios tiene para usted y para mí como hijo, revelárnoslas, dándonos a entender, así como agarró al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, él tenía mucha inteligencia, mucha sabiduría, pero resulta que esa sabiduría no le servía para nada porque no estaba obrando conforme a la voluntad y a los propósitos que Dios lo había llamado a él, porque Dios es el que llama, Dios es el que elige, Dios es el que sabe todas las cosas del principio al fin. Él sabe su acostarse y su levantarse. Así que Dios, conociéndonos, sabe entonces para qué fuimos nosotros elegidos aquí en la tierra, qué propósito tenemos que cumplir. Y el propósito más grande que Dios nos trajo a esta tierra fue para que nosotros nos reflejáramos a Él. Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos que buscar entonces la dirección. Señor, si yo quiero ser, yo voy a ser tu imagen, muéstrame entonces cómo he de comportarme, cómo he de hacer las cosas correctas para que vean en mí, te refleje a ti. Entonces, Dios mostrándonos esas cosas profundas, esas cosas que el hombre no puede decir, como dice el apóstol Pablo aquí, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, cosas que
no son inexplicables, podemos decirlo así. Palabras sublimes que no hay palabra humana para expresar la grandeza de Dios y lo que tiene allí, esos secretos para cada uno de nosotros, el cual dice los que le aman. Así que la pregunta sería, ¿le ama usted al Señor? Esa es la pregunta. ¿Le amará a usted? Así como le dijo el Señor a aquel joven rico, que buscó a decirle que tenía que hacer para obtener la vida eterna. Y él le dijo allí los mandamientos y le citó los mandamientos, pero no le citó este gran mandamiento, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces, él no le citó ese, pero el hombre dijo, sí, yo los he guardado en mi mocedad, pero no había guardado el principal, que era ese. Amarás al Señor con todo tu corazón. O sea que tenés que dejar el oro, la plata, los bienes, todo apartarlo a un lado y seguir al Señor. Él le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. El hombre no lo siguió porque tenía mucho dinero, tenía muchos bienes, tenía muchas posesiones y él no estaba dispuesto entonces a abandonar lo que tenía. Por eso el Dios de él era entonces el dinero y las cosas de aquí terrenales. Y no, entonces, para ahí despreció la vida eterna. Por eso Dios entonces nos ofrece entonces los secretos, esos misterios, esos tesoros que están allí escondidos en su mente para mostrarnos a cada uno de nosotros que los que le amamos. Así que ámele al Señor. Así que el joven no amó al Señor y por eso sufrió las consecuencias. Fue entonces cuando partió de esta tierra, llegó y apareció ¿dónde? Apareció en un lugar de tormento. Pero eso no es para usted, amado amigo que me escucha hasta ahora. Usted está llamado a servirle al Señor y obedecerle conforme dice las cosas secretas pertenecen a Jehová, más la regla para nosotros y para nuestros hijos, y así podemos entonces guardar su mandamiento, su ley, el cual está escrito. Así que Pablo entonces aquí fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal, dice el apóstol Pablo, de este tal me gloriaré, o sea, del hombre espiritual. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré. O sea, el hombre carnal no tiene nada que gloriarse porque esta carne es pecaminosa. Por eso dice, ahora el hombre espiritual, ese me glorío porque ese es el que vio esas cosas secretas. Claro que aunque es la misma persona, pero está hablando del personaje espiritual y el hombre carnal, el hombre animal y el hombre celestial. Entonces, de este tal me gloriaré, sino en mi flaqueza, por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, pero lo dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Porque la grandeza de las revelaciones no me levanten descomedidamente. O sea, lo que Dios le había mostrado al apóstol Pablo, es lo que decía el apóstol Pablo, lo que Dios le había mostrado a él, que no lo fuera a enaltecer, no lo fuera a engrandecer, no lo fuera hecho un hombre fatuo, más grande todavía. No, él decía que quiero ser más humilde, más sencillo ahora, porque ya tenía mucha experiencia, porque él conocía muchas letras, tenía mucha sabiduría humana, pero aquí cuando le llegó Dios a mostrarle las cosas que no conocía, ahora dijo, ahora me humillo, ahora quiero ser más humilde porque no me voy a gloriar de esto, porque no me levanté descomedidamente. Dice allí, porque la grandeza de las revelaciones no me levanten descomedidamente, todo lo que Dios le ha revelado. Me es dado un aguijón, dijo él, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enfatice sobremanera, enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Así que Dios le había dado entonces al apóstol Pablo un aguijón. Podemos decirle que le había dejado como una enfermedad allí en su cuerpo, porque
un aguijón para que no se levantara descomedidamente, que siempre tuviera se acordara que Dios de dónde lo había sacado, de la sabiduría humana, y le había dado entonces su poder, le había dado la gloria de Dios y se manifestara Dios en él, dándole a conocer las cosas que no conocía. Ahora, ese aguijón que le había puesto a Pablo era para que no se levantara descomedidamente. Podemos decirle, ¿no? ¿Qué cosa le dejó allí? No sabemos. Pero Pablo dice, le he orado al Señor, he rogado al Señor que me quite ese aguijón que me dejó, para que Satanás me bofetee, porque si me levantaba, si me dejaba quizás bien parado, sano de todas las cosas, entonces podía levantarme descomedidamente, podía engrandecerme, podía hacer inflame más. Y dijo, no, mejor me dejó ese aguijón allí para que siempre me acordara que dependería de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios permite a veces muchas cosas así, mi hermano, que usted le venga quizá una aflicción a su cuerpo, una enfermedad, con un propósito, es para Dios sacarle provecho a todas las cosas, así como hizo el apóstol Pablo. Le dejó ese aguijón allí y Pablo le oraba al Señor, le rogaba. 3 veces dice la Biblia que él dice mismo en su relato que le oró al Señor para que le fuera quitado ese aguijón, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Quédate quieto, le dijo en otras palabras, quédate quieto, cálmate, que la flaqueza perfecciona, bástate en mi gracia, porque mi potencia, o sea, mi poder en la flaqueza se perfecciona. O sea que diga el débil, fuerte soy. Así usted esté caído, así usted esté desmayado, diga, estoy fuerte porque tengo al Señor. Tengo esa cosa que yo no conocía y que Dios me está dando a conocer. Por eso Dios en su gracia y su misericordia ve cómo trabaja con el ser humano de una u otra forma. Por eso dice la Biblia allí que mostrándole las cosas secretas que ojo no vio ni oreja oyó, que me han subido al corazón de hombre, son las que Dios entonces ha preparado para los que le aman. ¿Ve? Dando entonces ese entendimiento allí, a esa revelación al apóstol Pablo, el apóstol Pablo pudo expresar claramente entonces lo que son esas cosas secretas. Y dice, pero Dios nos los ha revelado a nosotros. Corintios 2, 1 Corintios 2, del versículo 10 del que leímos al principio. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿ha conocido usted lo que Dios le ha dado? ¿Ha usted verificado lo que Dios le ha dado? Esa es otra gran pregunta. ¿Qué le ha dado el Señor? Revelación. Le ha dado su palabra. Le ha dado abundante de promesas. Entonces, usted tiene que ver, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Si usted todavía está indeciso, que no sabe lo que le ha dado. Por eso hay que buscar e indagar las cosas secretas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Que Él nos está dando entonces revelación. Él nos está dando por su Espíritu Santo a conocer esas cosas que no conocemos. Entonces dice, lo cual también hablamos con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no puede entender, porque se ha de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Allí entonces Dios, hablando del hombre espiritual y el hombre natural, el cual el apóstol Pablo habla allí cuando Dios lo llevó entonces
allí al tercer cielo y le mostró cosas que el hombre no puede decir, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido corazones de hombre, son las que Dios ha preparado entonces para los que le aman. Esas cosas que secretas que Pablo vio allá, que Dios le mostró, que él no conocía, pero ahora él las conoció, entonces nos está dando a nosotros una enseñanza y dejando la escrita aquí para que nosotros aprendamos también todos esos misterios que están allí. Entonces dice, mas el hombre natural no entiende, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que la mente de Cristo está entonces dando a conocer todas las cosas a sus hijos. Porque acuérdese que Dios se derramó en Cristo y Cristo se derramó ahora en su iglesia. Ese es uno de los grandes misterios de este último tiempo, el cual hablamos la semana pasada que era Dios entonces en el hombre, no el hombre haciendo las cosas por sí solo, porque el hombre no puede hacer nada, el hombre no puede ni crear ni un pelo, no puede crear ni una pulga, pero con el Dios de la gloria dentro de él, en forma del Espíritu Santo, Dios era entonces hablando a través del hombre y fluyendo con libertad esa palabra. Por eso es Dios entonces en el hombre en el día de hoy, ese misterio que estaba allí oculto por siglos y edades, pero ha sido revelado a sus santos en estos últimos tiempos. Tiempo del fin, tiempo de determinación, tiempo de escogencia, a quién servimos y a quién no servimos. Por eso es muy importante, amados hermanos que me escuchan en esta hora, es para usted esta palabra, para que usted entienda y pueda captar todo lo que Dios tiene para usted y para mí. Dios en su misericordia, hablamos en el Salmo 25 y veamos allí lo que Dios dice. Salmo 25. Y las cosas secretas que Dios ha preparado. Salmo 25, el versículo 14, dice allí claramente, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. ¿Ve? El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Es claramente que los que le temen al Señor. El que no le teme no le presta atención. El mundo no lo conoce. El Señor dijo claramente, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré en vosotros y en vosotros y hasta el fin del mundo. Porque allá estaba el Señor con los discípulos caminando aquí en la tierra. Estaba con ellos, pero vendré a vosotros y estaré en vosotros, o sea, dentro de ellos ahora. Y así como en este último tiempo está en nosotros, también caminando aquí en pieles humanas. Dios otra vez nuevamente caminando sobre la tierra, aquí en la forma de hombre, otra vez, pero a través del Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchas en esta hora, Dios quiere entonces darte a conocer esas cosas secretas que tú no conoces. Como dice ahí el Salmo ese, Salmo 25, son los secretos de Jehová son para los que le temen, y a Él le dará entonces a dar conocer todas las cosas. Todos esos misterios se los va a entregar entonces para que puedan caminar en pos de Él. Dios en su misericordia, el que dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el principio, temerle al Señor, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Así dijo el gran rey Salomón. Si vamos un momentico allí el libro de Eclesiastés, libro de Eclesiastés, dijo claramente el apóstol, el rey Salomón,
para que usted vea lo que dice, el temor de Dios en el hombre. El temor de Dios en el hombre es muy importante porque con el temor usted hará las cosas que Dios le agrada y tratará de evitar las que Dios le desagrada. No hará nada para que Dios se ponga triste, se ponga o se airee con usted. Por eso el temor de Dios es muy importante. Dice allí entonces el rey Salomón en su escrito en el libro de Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre todo, sobre toda cosa oculta, buena o mala. Allí está entonces Dios dándose entonces a conocer al ser humano, a su hijo, porque como le dijimos, el mundo no lo conoce, pero usted y yo estamos llamados a conocerlo y saber todas esas cosas que tiene reservadas para cada uno de nosotros. Así que la revelación que viene directamente a usted o a mí, Dios no quiere entregarnos y decirnos: aquí está, hijo mío, lo que yo tengo para ti. Así conocemos entonces cuál es la anchura de Dios, la largura, la longanimidad, y conoceremos cuál es lo alto y cuál es lo profundo de Dios. Dios es un Dios amplio que quiere dársete a conocer, quiere saber cuál es, que sepas tú cuál es el propósito de Dios para tu vida, el propósito de Dios para que tú le puedas guiar y seguir la guianza del Espíritu Santo. Entonces vemos que este misterio estaba oculto por siglos y edades. Cristo en su iglesia hoy es un gran misterio, es una cosa que es inconcebible para el ser humano, la mente humana, que Dios está en la iglesia hoy. Dios ha caminado sobre la tierra. Dice: no, eso es imposible. Pero si vemos allí claramente, si abremos en Efesios capítulo 1, abremos un momentico para que vea una de las cosas allí. Efesios capítulo 1, lo que Dios dice allí, hablando de cómo está Dios en su iglesia hoy. Dios está trabajando directamente, Él, a través del Espíritu Santo, trabajando por el hombre, a través del hombre. Y así que Dios mostrando todas estas cosas. Efesios capítulo 1, dice allí, leámoslo, dice, hablando del apóstol Pablo, dice el versículo 9, podemos leer una parte: descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que Dios, dándole cumplimiento al propósito de Dios, entonces dándonos a conocer esos misterios que estaban ocultos. Así como cuando el Señor Jesús llegó aquí a la tierra, ya estaba profetizado que Él iba a aparecer aquí en la tierra, que Él iba a estar allí, que una virgen iba a concebir. Porque Él dijo: el mismo Dios dará señal que una virgen concebiría y pariría un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y que declarado es Dios con nosotros. Entonces estaba ya profetizado que Él iba a venir aquí a la tierra, que iba a aparecer, pero tenía que venir el cumplimiento de esa profecía, el cual cuando llegó, dice la Biblia ya, mismo el Gálatas 4:4, que viniendo el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, o sea que guardador de la ley. Entonces estaba allí entonces dándose cumplimiento, que iba dándole a conocer las cosas que no se conocían, pero Dios la estaba revelando. Y ahora este tiempo, el misterio más grande es entonces Dios en su iglesia. Dios revelándose al hombre, al individuo,
que está aquí creyendo que Dios existe, entonces Él dándole ese galardón para los que creen, ese don del Espíritu Santo. Entonces, Efesios capítulo 1, leemos el versículo 9. Ahora saltemos al versículo 17 y dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El apóstol Pablo pidiéndole al Señor que nos dé revelación por su Espíritu Santo y de conocimiento, que es muy importante para el ser humano, para el creyente, tener esa revelación de Dios para conocer esas cosas ocultas y esas cosas que Dios nos quiere mostrar o nos está mostrando. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esa herencia gloriosa que Dios nos quiere entregar, ese poder que nos quiere entregar, pero tiene que haber una preparación. ¿Ve usted? ¿Y cuál aquella su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, por lo cual, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y potencia y señoría, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún el venidero. Y aquí está el versículo más exacto, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y dióle por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se las dio? A la iglesia. ¿Ve? Ese poder, esa gloria que tenía Dios, Jesucristo, que el Padre se le había entregado, ahora Él la estaba dando entonces a conocer, le estaba dando ese poder a la iglesia, sujetando todo demonio, todo espíritu malo bajo la planta de nuestros pies como iglesia del Dios viviente. Dice el versículo 23, dice, ¿cuál es su cuerpo, que es la iglesia? La plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todo. O sea, llena todas las cosas en todo, porque es Dios en todo su ámbito, es Dios en toda su plenitud, es Dios aquí sobre la tierra nuevamente, pero ahora obrando en hombres y mujeres que se han rendido a su voluntad. Por eso vemos esa grandeza de Dios, vemos esa misericordia, esa bondad de Dios para con sus hijos. Como hijos tenemos que tener esa revelación personal del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo obtenemos? Rindiéndonos a Él. Tenemos que rendir nuestras vidas y desearle a Él que obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad a través de su Espíritu Santo. Abramos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 para que veamos otro puntico allí más claro. Porque si Él siendo aquí Dios de la gloria, el Señor Jesús estuvo aquí sobre la tierra y se manifestó, siendo Él la gloria de Dios aquí manifestada, Dios hecho carne, el verbo, en el principio del verbo, y allí el verbo se fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces vemos que Dios está ahora dando entonces la preeminencia a la iglesia, a sus hijos, dándole a conocer todos estos misterios. Y si leemos allí en el versículo Colosenses, capítulo, vamos a leerlo primero, el versículo 26, el 25, leemos allí hablando del apóstol Pablo. Apóstol Pablo hablando de estos misterios de Dios que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora la está dando a conocer a su iglesia y entregándole ese poder. Dice allí el versículo 15, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios.
Pablo poniéndose como el ministro puesto por Dios, no llamado por hombre, porque Pablo no fue llamado por hombre, así como hoy no hay ministros sí, que sean llamados. Si está llamado por hombre, alguna vez, de una u otra forma, eso va a caer. Pero cuando es llamado por Dios, eso va a permanecer. Por eso es muy importante. Por eso cuando la gente perseguían allá a los creyentes y los metían presos y los golpearon, y ellos le decía, aquel gran hombre le dijo sí, que no se metiera con ellos, porque si esa obra era de los hombres y se iba a desvanecer, pero si eran de Dios, se iban a encontrar peleando con Dios, si era de Dios, porque esa obra tenía que permanecer. Y fue la gran pregunta, la gran respuesta que le dio aquel hombre, a aquella gente que estaban persiguiendo a los creyentes. Por eso entonces dice allí el apóstol Pablo, de cuál soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumplan la palabra de Dios. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Allí está, gloria a Dios. ¿Cristo en quién? En nosotros, la esperanza de gloria. Permiso. Entonces, vemos entonces en esta escritura que hemos tomado que Dios está dando entonces a conocer esos misterios, esos secretos que estaban ocultos desde antes de la fundación del mundo. Estaban allí en su mente, pero Él estaba dándolos entonces a conocer a sus hijos, a sus santos, porque Él no le revela las cosas a los extraños, porque los extraños no pueden saber los misterios de Dios, no pueden saber las cosas secretas de Él, porque primero no lo entienden, segundo que no le importa, pero a sus hijos sí les importa, sus hijos desean obtener más de Dios, y por eso es que Él exige entonces que sus hijos estén allí parados en la palabra, parados en las cosas que Dios quiere entregarle. Fíjese, Dios quiere entregarle ese poder al ser humano, al hombre como hijo aquí, pero si no está capacitado, no está entrenado, no está con esa responsabilidad correcta como hijo, como dijimos ya en el principio, que era enseñado con un tutor, con un maestro, para que lo guiara y lo corrigiera todos los detalles, para que fuera un hombre allí responsable en los negocios del Padre. Ahora, aquí hablando espiritualmente, si Dios entonces, si lo hace en lo natural, ¿qué tal como Dios nuestro Padre Celestial tiene que darnos entonces más entrenamiento, ser nosotros probados, ser corregidos, para entrar entonces en esa orden que Dios quiere llevarnos para entregarnos ese poder? Porque si nos entrega un poder y no sabemos administrar ese poder, vamos a hacer entonces más mal con ese poder. Lo que aconteció allá, podemos decirlo, con este profeta llamado Eliseo. El profeta Eliseo, él seguía, era el que servía al profeta Elías, era el que lo seguía para todos lados. Por donde él cogía, el profeta lo perseguía también, porque estaba aprendiendo del profeta Elías. Y estando con Elías, el profeta Eliseo le dice, Elías le dice al profeta, a su servidor, que era Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Porque tengo que marchar, tengo que irme. El Señor me va a mandar a buscar. Y antes de irme, ¿qué quiere? Y el profeta le pidió, bueno, dame una doble porción de tu espíritu. Le pidió fue, mírese, algo tan grande, dame una doble porción. Y el profeta Elías le dijo fue, cosa difícil has pedido. Pero le dijo, si me ves ir, bueno, se te hará concedido. Y así cuando él le dijo si me ves ir, se te hará concedido. Ahí se agarró este hombre llamado Eliseo, del profeta Elías,
no lo dejaba solo en ningún momento porque era una promesa, que si lo veía irse, él le daba esa doble porción, o sea, se le había concedido el deseo, pero si no, no. Ahora allí estaba ese profeta preparado, dispuesto que viendo a Elías por donde quiera que fuese, y llegó el momento cuando el profeta Elías le dice, está el Primera Reyes capítulo 1, capítulo 2. Dice así, y aconteció que cuando quiso a Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Este hombre no lo iba a dejar porque la promesa era que si lo veía que se iba, si me ves ir, si te hará dado la promesa, le dijo él. Quédate, que me envió Betel, dijo, viva tu alma que no te dejaré, dice Eliseo. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeron, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad, le dijo Eliseo. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No quiso quedarse tampoco, estaba pendiente del movimiento de Elías. Y vinieron pues a Jericó, y llegándose a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo nuevamente, ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así estaba pegado, viendo los movimientos del Eliseo, de Elías, porque no lo iba, él estaba preparado para recibir esa doble porción. La quería fuera como fuera, no se iba a dormir y dejar que se fuera solo Elías. Tenía que verlo que se fuera. Y Jehová vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos a dos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse frente a los lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, doblólo, e hirió las aguas, las cuales se apartaron uno a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Miren la petición de Eliseo. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, gente de a caballo, y nunca más le vio. Y trabando de su vestido, rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y apartóse a la orilla del Jordán. Allí ya se veía entonces Elías, Dios lo había mandado a buscar entonces en un carro de fuego con gente de caballo, y se lo llevó al cielo con ángeles, carro de torbellino, carro de fuego. Así que Dios tiene carros, amados hermanos y amigos que me escuchan hasta ahora.
tiene carros. La Biblia dice que los carros del Señor son 20.000. Sí, puede ser, pero se lo llevó un carro, sí, un carro de fuego. Se llevó a Elías al cielo. Y este Elías fue el que apareció allá en el monte de la transfiguración cuando Dios le mostró a Pedro, a Jacobo y a Juan las cosas que ellos no conocían cuando se transfiguró el Señor delante de ellos y su rostro fue como el sol y su ropa como la luz. Así que este hombre fue el mismo que apareció vivo. Ya habían pasado miles de años, pero apareció vivo allá en el monte de la transfiguración. Y aquí cuando se fue entonces, le ofreció entonces esa doble porción a Eliseo. Y Eliseo vemos que esta parte cuando él suelta el manto, que se lo lleva al cielo, suelta el manto que tenía Elías y Eliseo toma el manto. Y allí tomando el manto, Elías, dice el versículo 14, y tomando el manto Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo, hiriendo las aguas, apartóse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y viéndole y viniéndole a recibirle, inclinóse hasta tierra. Y allí entonces vemos que cuando pasó este hombre, este profeta, con ese manto, con ese poder, con esa doble porción que había caído sobre él del espíritu de Elías a Eliseo, dice la Biblia que cuando pasó allí, unos muchachos se burlaron de él, diciéndole, calvo, calvo, sube como subió Elías. Allí dice que con ese poder este profeta maldijo a estos muchachos. Eran 42 muchachos y de la nada salió dos osos y los mataron a los 42, los despedazaron. Pero ¿por qué los despedazaron? Quizás podemos decirle nosotros ¿qué hice? Diría Eliseo, porque quizás no quiso decir esa palabra, pero la soltó, que los maldijo en el nombre de Jehová y mataron a aquel poco de muchachos. Pero era el poder que Dios le había entregado y que quizás con usted y como yo, como hijo, si no sabemos administrar el poder que Él nos quiere entregar en nuestras manos, dándonos a conocer esas cosas que no conocemos, entonces si no podemos administrarlo bien, vamos a hacer más mal que bien. Por eso es tan importante, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, saber, hacer y reconocer que Dios te va a mostrar a ti qué es lo que Él quiere que tú hagas para Él, qué es lo que tú quieres, que Él quiere que tú te rindas a Él en sus manos para Él poder obrar y entregarte lo que Él tiene para ti, que es nada más y nada menos su Espíritu Santo para que lo manifiestes aquí sobre la tierra. Así que, amados amigos, la palabra es que usted se entrega a Él, después de todo lo que usted pueda pensar, sus conocimientos humanos, como dijo el apóstol Pablo. Yo no vine con ustedes con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con el poder de demostración del Espíritu Santo. Él vino con mucho temor y temblor porque sabía lo que Dios le había entregado en sus manos y ahora estaba entonces parado sobre sus pies y diciendo que lo que Dios lo que él no conocía, ahora Dios se lo estaba dando a conocer, y por eso fue que fue llevado allí al tercer cielo y le mostró cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han bajado a corazones de hombre. Es lo que Dios ha preparado entonces para cada uno de nosotros, los que le amamos como hijos. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor, en esta hora, Señor, te damos la gloria, la honra, alabanza, Padre mío, que tú nos has permitido, Señor, tomar estas palabras, Señor,
capítulos de esta escritura, Padre Santo, para hablar de tu grandeza, Señor, de tu amor para con nosotros, Señor, y que tú nos quieres dar lo mejor, Señor Jesús. Tú quieres darnos a conocer, Señor, toda tu grandeza, Señor, dándonos a conocer, Señor, tus revelaciones, Señor Jesús, que vengan a nuestras vidas para que podamos caminar en pos de ti, Señor, y dándote siempre la gloria, la honra, la alabanza, Padre Santo, porque tú eres el único digno de ser alabado, Señor Jesús. Te ruego en esta hora, Señor Jesús, que sea usted abriendo el entendimiento, Señor, abriendo, Señor, esos corazones, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, caiga, Señor, sea en buena tierra, Señor, ese corazón, Señor, que esté suave, Señor, para que pueda, Señor, brotar, Señor, a vida eterna, Padre Santo, sabiendo que la palabra suya es una semilla, Señor, que siendo regada a través de la palabra, oyendo, Señor, allí leyendo, Señor, puedan ellos caminar en pos de usted, Señor, que usted pueda revelarle las cosas secreta que usted tiene para ellos. Se ha hecho en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice también esta hora, Señor, a nuestro hermano Isaías, Señor Jesús. Haz esa obra, Señor, perfecta en él, Señor Jesús, que todo valor, Señor, de su cuerpo se llegue a la normalidad, Señor Jesús, y haga esa obra perfecta en sanidad plena y absoluta, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por cualquiera de los hermanos que están en sintonía, Señor, alrededor del mundo y en diferentes lugares aquí del planeta Tierra, Padre eterno. Sea usted con ellos, Señor, dándole, Señor, las peticiones de su corazón. Para gloria se lo pedimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.